Jared Bittman había pasado años dirigiendo su cadena de restaurantes desde una distancia cómoda, administrando los números, aprobando políticas y confiando en sus gerentes de distrito para manejar las operaciones diarias. Pero últimamente algo se sentía extraño. Los informes estaban pulidos, los números estables. Pero las quejas de los clientes sobre el servicio lento y el personal con exceso de trabajo se acumulaban. Había heredado la cadena de su padre, quien la había construido desde cero y la había expandido a 12 sucursales, pero en algún momento del camino había perdido el contacto con la realidad de su propio negocio. El empujón final llegó cuando escuchó una conversación entre dos ejecutivos en su oficina corporativa. Constantemente tienen poco personal, uno de ellos había dicho. Pero el gerente afirma que son solo los empleados que no quieren trabajar. No sé si me lo creo. Eso fue suficiente para Jared. Decidió ir de incógnito como nuevo aprendiz en una de sus ubicaciones más concurridas en las afueras de Chicago. Nunca había conocido personalmente a los empleados allí y con un nuevo corte de pelo, un uniforme barato y un apellido diferente. Jared Walker. Nadie lo reconocería en el momento en que entró. Pudo sentir la tensión, la cocina era caótica. El comedor había poco personal y los trabajadores se movían como si se estuvieran ahogando en su carga de trabajo. Era solo mediodía, pero la pregunta de agotamiento en sus rostros le dijo que este no era un problema de una sola vez. Una voz cansada lo sacó de sus pensamientos. Tú, el chico nuevo. Jared se giró para ver a una mujer de unos 20 años. Su cabello castaño oscuro recogido en una cola de caballo desordenada. Su uniforme estaba limpio pero un poco descolorido y tenía círculos profundos bajo los ojos. Sí, soy Jared, dijo el primer día. Ella le dio una pequeña sonrisa cansada. Soy Tessa. Te mostraré una ronda, pero te advierto que nos golpearon y te arrojarán al abismo. Jared asintió siguiéndola mientras ella explicaba rápidamente los conceptos básicos, pero mientras trabajaban uno al lado del otro, algo en ella se destacó. Era rápida, eficiente, y a pesar de su agotamiento, se mantuvo amable con los clientes y compañeros de trabajo, incluso cuando un cliente le gritó por equivocarse en un pedido que ni siquiera había tomado, simplemente se disculpó y lo arregló sin quejarse. Sin embargo, Jared pudo ver el estrés en sus ojos y cuando revisó su teléfono en su descanso, su expresión se oscureció por solo un momento antes de que ella rápidamente lo guardara. El gerente, un hombre llamado Kevin, finalmente hizo una aparición una hora después del turno de Jared. Tenía unos 40 años, llevaba un reloj caro y parecía demasiado relajado para un hombre que dirigía un restaurante con poco personal. Tessa ladró desde el otro lado del mostrador. Tienes mesa esperando, muévete más rápido. Se puso rígida pero asintió volviendo rápidamente al trabajo. Jared entrecerró los ojos. Kevin apenas había estado en el suelo pero ya estaba ladrando órdenes. Durante las siguientes horas Jared notó un patrón. Kevin desaparecía en su oficina por largos periodos, solo salía para criticar. Los empleados estaban claramente sobrecargados de trabajo, algunos haciendo malabarismos con múltiples roles. El personal de cocina estaba luchando pero no había manos extra para ayudar y Tessa, ella era la que evitaba que todo se cayera a pedazos. Para cuando llegó la hora de la cena, Tessa parecía que se estaba quedando sin gasolina. Jared finalmente la tomó a un lado por un segundo. Oye, ¿estás bien?, preguntó ella. Soltó una pequeña risita sacudiendo la cabeza. Estaré bien, solo un largo día. Pero Jared lo vio ahora. El agotamiento no era solo por este turno, era más profundo que eso. Entonces, su oportunidad de aprender más llegó cuando Kevin finalmente volvía a salir. Tessa, tu turno terminó hace una hora, dijo sin apenas mirarla. ¿Por qué sigues aquí? Dudó. Estamos cortos y no quería dejar a todos luchando. Kevin se burló. Ese no es mi problema. Ficha tu salida y vete a casa. Jared esperaba que ella discutiera, pero ella simplemente asintió y agarró su bolso. Algo no estaba bien. Nadie que necesitara dinero extra dejaría un turno temprano. Jared tomó una decisión en ese momento. Iba a averiguar exactamente qué estaba pasando con Tessa y por qué este restaurante estaba llevando a sus empleados a la ruina. Jared observó mientras Tessa se iba, notando el ligero arrastre en sus pasos. Algo no cuadraba. Kevin había sido despectivo y el resto del personal apenas reaccionó, como si esto fuera rutina. Jared había visto suficientes negocios para saber cuando algo se estaba haciendo en silencio. Ted toleró,
regresó al caos del restaurante, los pedidos se acumulaban. Los clientes esperaban demasiado por su comida y el personal estaba al límite. El equipo de cocina apenas tuvo tiempo de limpiarlas. Estaciones antes de que llegara la siguiente ola de tickets, Jared intervino para ayudar en la parrilla, moviéndose rápidamente para mantener las cosas en funcionamiento. Un cocinero mayor al lado murmuró: aprendes rápido, nos vendrían bien más manos. Así su tono era más resignado que elogioso. Jared aprovechó la oportunidad. Ustedes siempre así de bajo. El hombre cuya etiqueta con nombre Reed Lewis le echó un vistazo antes de darle la vuelta a una hamburguesa. Siempre Kevin dice que no puede permitirse más personal, pero seguro que no reduce sus propias horas. Jared el bajo archivó eso. El lugar claramente estaba ganando dinero, podía verlo en el flujo constante de clientes, pero los empleados estaban sobrecargados de trabajo y con poco apoyo. Necesitaba ver qué tan profundo era esto. Más tarde esa noche, después de que terminara su turno, esperó afuera del restaurante. Si Tessa no se quedaba horas extras, a donde fue no tuvo que esperar mucho. Estaba al otro lado del estacionamiento apoyada en un sedán destartalado, frotándose las sienes. Después de un momento sacó su teléfono, dudó y luego hizo una llamada. Jared se mantuvo fuera del alcance del oído, pero pudo ver la forma en que sus hombros se tensaron. La conversación no iba bien. Un minuto después colgó exhalando bruscamente antes de subirse a su auto. Al día siguiente Jared llegó temprano con la esperanza de captar más de la rutina matutina. La puerta trasera del restaurante estaba ligeramente entreabierta y él podía oír voces en su interior. La voz de Kevin era aguda. No me importa si te falta dinero para el alquiler, Tessa. Te fuiste antes de que terminara tu turno ayer y eso no va a funcionar. Jared se congeló. Estaba afuera escuchando. Me quedé una hora más. Tessa respondió con voz controlada pero tensa. Te fuiste cuando te lo dije. Kevin replicó. Si querías las horas, deberías haber hablado. El silencio se alargó un momento antes de que ella respondiera. Más tranquilo esta vez. Lo hice la semana pasada. Las cortaste de todos modos. Jared apretó los puños. El tono de Kevin se volvió despectivo. No es mi problema. Si quieres más horas, demuestra que te las mereces. Jared no oyó la respuesta de Tessa, solo el sonido de su marcha. Para cuando las puertas se abrieron para los clientes, ella había vuelto al trabajo, actuando como si nada hubiera pasado. Si Jared no hubiera oído, no habría sabido que algo andaba mal, pero ahora entendía que Kevin tenía el control sobre sus horas y lo estaba usando en su contra. Ya fuera personal o simplemente por cómo manejaba las cosas, era inaceptable. Durante todo el turno, Jared vigilaba cómo funcionaba el lugar. Se hizo evidente que Kevin hacía lo que estaba en su contra. Mínimo cuando las cosas se ponían abrumadoras él no intervenía para ayudar, en cambio criticaba si alguien pedía apoyo, los ignoraba y si se cometían errores la culpa era de Swift. En público, durante una breve pausa Jared alcanzó a Tessa en el almacén mientras ella almacenaba suministros. Hey, dijo manteniendo su tono casual, escuché a Kevin dándote un mal momento antes. Ella no lo miró. No es nada, solo trabajo. No parece nada, presionó. Parece que está reduciendo tus horas a propósito. Tessa a un lado, dejando una caja abajo. Así es como es, el elige favorito. Si te resistes pierdes turnos. Entonces, ¿por qué no te vas? Ella dudó. Porque el alquiler no espera y los trabajos no caen del cielo. Jared asintió entendiendo que no se trataba solo del trabajo, se trataba de la supervivencia de Sur. La confirmación final de lo mal que estaban las cosas llegó esa noche. Una madre soltera, María, que trabajaba en el turno de noche, estaba luchando por mantenerse al día mientras también revisaba su teléfono entre tareas. Kevin se dio cuenta e hizo un espectáculo de ello. ¿Quieres enviar mensajes de texto toda la noche? María, tal vez yo también debería reducir tus horas. La cara de María se sonrojó. Se suponía que mi niñera debía recoger mi hija. Kevin hizo un gesto con la mano. No es mi problema. Ese fue el colmo. Jared ya había visto suficiente. Esto no era solo mala gestión. Era explotación. Kevin gobernaba mediante la intimidación y el personal no tuvo más remedio que aceptarlo. Jared no iba a dejar que continuara. Jared ya había visto suficiente. La forma en que Kevin controlaba los horarios, despedía a los empleados, luchaba y se negaba a intervenir cuando se le necesitaba. Todo dejaba una cosa clara. Esto no era solo mala gestión. Era una negativa deliberada y había pasado demasiado tiempo sin control. Al final de su turno había decidido que no iba a esperar esta noche.
Kevin sabría exactamente a quién había estado tratando como a otro empleado impotente después de que se fueran los últimos clientes. Jared se quedó con la excusa de ayudar a limpiar. Tessa y María estaban terminando sus tareas agotadas pero aún moviéndose eficientemente. Kevin, como siempre, apenas había levantado un dedo, estaba sentado en la oficina, probablemente revisando su teléfono mientras su personal hacía el trabajo que debería haber estado supervisando. Jared caminó hacia la puerta de la oficina y luego llamó una vez antes de abrirla. Kevin apenas levantó la vista. ¿Necesitas algo?, preguntó Kevin. Su tono era indiferente. Jared entró, cerró la puerta tras él, se quitó la gorra de trabajo, se pasó una mano por el pelo antes de encontrarse con la mirada de Kevin directamente. Sí, Jared dijo con voz tranquila pero firme. Necesito que entiendas exactamente a quién le has estado hablando con condescendencia durante los últimos 2 días. Kevin frunció el ceño claramente sin reconocerlo sin el uniforme barato. Jared dejó que el silencio se extendiera unos segundos antes de continuar. Soy Jared Bittman, dueño de toda esta cadena. La expresión de Kevin apenas cambió al principio, luego lentamente se dio cuenta. Sus hombros se tensaron y su postura se enderezó. Es un buen chiste, dijo Kevin aunque su voz vaciló ligeramente. Jared sacó su teléfono, tocó un par de veces y giró la pantalla hacia él. El sitio web de la empresa se cargó mostrando su nombre y título. Los ojos de Kevin iban de la pantalla al rostro de Jared. Su respiración se entrecortaba. Jared dio un paso adelante. He pasado los últimos 2 días viéndote arruinar este lugar, viéndote abusar de tu personal, ignorar sus luchas y actuar como si sus vidas no importaran. Y créeme cuando digo que he terminado de ver. La boca de Kevin se abrió, pero no salieron palabras inmediatamente. Luego se burló reclinándose en su silla como si intentara recuperar algo de control. Mira, no sé qué crees que viste, pero Jared lo interrumpió. Te vi reducir las horas de Tessa a pesar de que ella trabajaba más duro que nadie aquí. Te vi humillar a María mientras ella solo intentaba asegurarse de que su hijo estuviera a salvo. Vi un restaurante entero luchando mientras te escondías en esta oficina sin hacer nada. La mandíbula de Kevin se tensó. No entiendes lo difícil que es administrar un lugar como este. A veces los empleados necesitan un liderazgo duro. La mirada de Jared no vaciló. Eso no era liderazgo, eso era control. Y ya terminaste aquí. La cara de Kevin palideció. Espera, me estás despidiendo inmediatamente. Jared no levantó la voz, pero la autoridad en su tono no dejó lugar a discusión. Tu indemnización será revisada, pero no esperes mucho. Empaca tus cosas, no volverás. Las manos de Kevin se cerraron en puño sobre él. Escritorio, pero no discutió más. Debió darse cuenta de que no había salida. Jared no esperó una respuesta, se giró y salió de la oficina retrocediendo hacia el área principal donde Tessa, María y los empleados restantes estaban terminando despiertos por la noche. El agotamiento en sus rostros era evidente, pero también lo era la resignación silenciosa, como si hubieran aceptado desde hace mucho que así eran las cosas. Jared se aclaró la garganta atrayendo su atención. Kevin se ha ido, anunció silencio, luego lentamente. Las expresiones cambiaron de sorpresa a alivio cauteloso. María parpadeó con incredulidad. Tessa exhaló frotándose la nuca como si procesara lo que acababa de escuchar. ¿Realmente se ha ido?, Tessa preguntó. Jared asintió. En este momento, Luis, el cocinero, dejó escapar un silbido bajo. No pensé que viviría para ver ese día. Jared dio un paso más adentro de la habitación. Las cosas van a cambiar aquí. No más favoritismo. No más sobrecargar a los mejores empleados mientras que los peores se salen con la suya sin hacer nada. No más liderazgo que solo aparece cuando les conviene. Tessa se cruzó de brazos observándolo atentamente. ¿Y cómo sabemos que esto no es solo una charla? Jared sostuvo su mirada porque no solo miraba desde afuera. Trabajé a tu lado. Vi lo mucho que te esfuerzas, lo mucho que te importa mantener este lugar en funcionamiento. Por eso, con efecto inmediato, serás ascendido a subgerente. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué ya has hecho?
Estado haciendo el trabajo sin el título. Jared dijo que es hora de que obtengas el reconocimiento y el salario que conlleva. Tessa parecía genuinamente aturdida. María soltó una risa silenciosa sacudiendo la cabeza con incredulidad. Jared, continuos aumentos salariales en todos los ámbitos. Los horarios serán revisados para asegurarnos de que nadie sea engañado con las horas que necesita, y cuando contratemos a un nuevo gerente general va a ser alguien que realmente apoye a este equipo por primera vez desde que entré a este restaurante. Jared vio que algo cambiaba en los empleados. Esperanza real. Tessa finalmente encontró su voz de nuevo. No sé qué decir. Jared asintió levemente. Y luego no digas nada, solo muéstrame lo que este lugar puede ser cuando se maneja de la manera correcta. Mientras los empleados comenzaban lentamente a procesar lo que acababa de suceder, Jared dio un paso atrás asimilando la escena. Tomaría tiempo reconstruir la confianza para demostrar que esto no era solo una solución temporal, pero esta noche era un comienzo. Jared llegó temprano a la mañana siguiente, entrando al restaurante antes de que las puertas abrieran al público. La atmósfera era diferente. Empleados expectantes, moderados, se movían con una energía cautelosa, inseguros de cuánto había cambiado realmente durante la noche. Tessa ya estaba allí detrás del mostrador hojeando un portapapeles lleno de notas de programación y hojas de inventario. Levantó la vista cuando lo vio. Su expresión ilegible. No pensé que volverías tan pronto, dijo dejando el portapapeles. Jared se apoyó en el mostrador. No parecía correcto hacer promesas y luego desaparecer. Lo estudió por un momento antes de asentir. Bastante bien. El resto del turno de la mañana entró murmurando entre ellos. Habían oído sobre la partida de Kevin, pero nadie sabía qué esperar ahora. Jared sabía que necesitaban más que solo palabras, necesitaban pruebas de que las cosas serían diferentes. Dio un paso al centro de la habitación dirigiéndose a ellos directamente. Sé que anoche fue mucho para asimilar y sé que después de trabajar con alguien como Kevin es difícil creer que se avecina un cambio real, pero lo es. No estoy aquí para microgestionar y no espero confianza inmediata. Lo que haré es asegurarme de que este lugar comience a funcionar como debería haber sido desde el principio. Algunas miradas intercambiadas, vacilantes pero escuchando. Para comenzar vamos a traer más personal, no más trabajar con tripulaciones esqueléticas mientras el resto de ustedes quémense. Los ajustes salariales ya están en marcha y si tienen inquietudes reales, tendrán una línea directa conmigo. No más decisiones tomadas en una oficina por alguien que no tiene idea de lo que está sucediendo en el piso. Luis, el cocinero, se cruzó de brazos. Y si el próximo gerente termina como el anterior, Jared sostuvo su mirada, entonces no durarán mucho. Los empleados lo absorbieron por un momento. No fue un alivio instantáneo, pero Jared pudo ver que la tensión comenzaba a disminuir una vez que comenzó el turno. Jared no solo observó, trabajó, tomó pedidos, llevó la comida y ayudó en la cocina cuando llegó la hora del almuerzo. Quería que vieran que no solo estaba de paso como un ejecutivo que hace promesas vacías. A media tarde Tessa lo llevó aparte. No sé si se da cuenta de lo raro que es esto, dijo. Los dueños no hacen lo que ustedes hacen. Jared se secó las manos con una toalla. Tal vez deberían, exhaló, cruzando los brazos. No digo que todo se arregle de la noche a la mañana, pero esta es la primera vez en mucho tiempo que parece que a alguien realmente le importa. Simplemente no desaparezcas cuando las cosas se vuelvan cómodas de nuevo. Jared asintió. No lo haré. Al final del día, hubo un cambio notable en la atmósfera. La gente no solo estaba haciendo lo que tenían que hacer, estaban empezando a creer que las cosas podrían ser diferentes. Cuando los últimos empleados registraron su salida, Jared echó un último vistazo al restaurante. Aún no era perfecto, todavía había trabajo por hacer, la confianza que reconstruir, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que el lugar iba por buen camino y tenía la intención de mantenerlo así. Jared regresó al restaurante a la mañana siguiente, vestido de manera informal, pero sin el disfraz. No tenía planes de volver a la empresa todavía. Quedaba mucho trabajo por hacer aquí cuando entró. El equipo de la mañana ya se estaba preparando, moviéndose con una eficiencia silenciosa. La atmósfera era más ligera que antes, pero estaba claro que todos todavía se estaban adaptando al cambio repentino. Tessa estaba en la caja registradora, concentrada en la pantalla mientras ingresaba un pedido. Levantó la vista cuando Jared se acercó. Su expresión era neutral pero atenta. No pensé que todavía estarías por aquí, dijo,
manteniendo su tono uniforme. Jared se encogió de hombros. Te dije que no iba a desaparecer. Lo consideró por un segundo antes de asentir. Justo. Suficiente. La cocina ya se estaba calentando con Luis moviéndose a través de su estación preparando ingredientes. María estaba llenando dispensadores de servilletas mientras revisaba el plano de asientos para la próxima fiebre. El ritmo del restaurante todavía se estaba asentando, pero ya había un cambio notable. La gente no solo se estaba preparando para otro turno. Miserables se estaban preparando con intención. Jared se colocó detrás del mostrador observando cómo se desarrollaban las cosas. No estaba allí para rondar, pero necesitaba entender que aún necesitaba solución. El mayor problema ahora era la dotación de personal. Sin las restricciones de Kevin finalmente podrían contratar a más personas, pero ese proceso llevaría tiempo. Hasta entonces los empleados actuales todavía llevaban más de lo que debían. Al mediodía llegó la hora del almuerzo y Jared intervino. Donde se le necesitaba se movió entre estaciones ayudando donde quiera que estuvieran los huecos. Los empleados no lo cuestionaron. Esta vez la sorpresa inicial de un dueño trabajando junto a ellos se había desvanecido en un entendimiento tácito a medida que la ola de clientes disminuía. Jared llevó a Tessa a un lado. Tenemos que hablar de contratación, dijo. ¿En quién confías para traer a las personas adecuadas? Ella pensó por un momento. Luis ha estado aquí el mayor tiempo, que sabe quién trabaja realmente y quien solo está buscando una cheque de pago. Jared asintió. Entonces es parte del proceso de contratación. Tessa se cruzó de brazos. ¿Y qué hay de la gerencia? ¿Planeas traer a alguien de afuera? Jar ya había considerado esto. No, a menos que tengamos que hacerlo. Prefiero ascender desde adentro si tenemos a alguien listo para ello. No reaccionó de inmediato, pero podía ver las ruedas girando en su cabeza. Veamos cómo van las cosas. Finalmente dijo. El resto del turno pasó sin mayores problemas, pero para cuando la multitud de la cena comenzó a llegar, Jared notó algo más. María parecía inquieta. Se movió a través de sus tareas eficiente, pero había un filo en sus movimientos, como si esperara que algo saliera mal. Jared la alcanzó cerca de la estación de bebidas. ¿Todo bien?, dudó antes de responder. Solo esperando a ver si este cambio se mantiene. He estado aquí el tiempo suficiente para saber que las promesas no siempre duran. Jared entendió que una cosa era decir que las cosas mejorarían, pero otra era demostrarlo con el tiempo. Lo entiendo, dijo, y no te estoy pidiendo que me creas todavía. Solo sigue haciendo lo que haces, y si algo no está bien dímelo. María lo estudió por un momento antes de asentir. Todo bien. Mientras la noche se acomodaba, Jared dio un paso atrás observando cómo la tripulación se las arreglaba sin interferencias. Todavía estaban sobrecargados, pero había una diferencia notable en cómo trabajaban juntos. En lugar de simplemente sobrevivir al turno, estaban resolviendo problemas activamente, ajustándose y apoyándose mutuamente. Aún no era perfecto, pero era un progreso. Para cuando el equipo de la noche comenzó a limpiar, Jared sabía cuál era el siguiente paso. La contratación era prioridad 1, pero a largo plazo, el restaurante necesitaba un cambio estructural, mejor capacitación, comunicación más clara y un liderazgo que realmente apoyara a su equipo. Cuando cerró por la noche, hizo una nota mental para regresar a la mañana siguiente. No se trataba solo de arreglar One Restaurant. Se trataba de asegurarse de que ninguna de sus ubicaciones volviera a caer en este tipo de disfunción, y eso iba a requerir más que una sola visita.